Hola, bienvenidos a este vídeo sobre la gestión de crisis en redes sociales. En la primera diapositiva vais a encontrar diferentes acepciones de qué entendemos por una crisis. Para resumirlo mucho, yo me quedaría con la idea de que es una ruptura de la normalidad, ¿de acuerdo? Normalmente con efectos negativos. ¿Qué podemos recomendar? Pues lo primero sería no sobredimensionarla ni infravalorarla, es decir, dimensionarla correctamente, actuar en consecuencia. ¿Por qué aparece una crisis? Pues bueno, por la mera exposición, es decir, cualquiera en un momento dado puede verse envuelto en una crisis, con lo cual es interesante tener presencia en redes para poder dar respuesta a esa situación de crisis. Otros factores que pueden ayudar a la aparición o a que una crisis que puede ser pequeña vaya siendo mayor, pues el no tener un protocolo de pasos a seguir en caso de crisis, un manual de crisis, ¿no? Nos pueden ayudar, pues tener normas de uso, un código de conducta en redes sociales, que sería como el equivalente a reservar el derecho de admisión en un club o en un bar. ¿Por qué puede aparecer una crisis también? Por falta de monitorización, por falta de escucha. No estamos atendiendo a lo que se está pasando en las redes y de repente llevan toda la mañana hablando mal de nosotros y salta una crisis, ¿no? La sorpresa. Otro factor que puede complicar la gestión de una crisis es no saber escalar correctamente la crisis, a quién o cómo escalar la crisis. Y luego hay que tener en cuenta también, cuando hablamos de crisis, que hay crisis que son impredecibles. Las catástrofes, los accidentes, que además son normalmente las más complicadas, ¿no?, de gestionar. ¿Qué nos puede ayudar? Pues lo primero, tener una buena identidad digital a nivel institucional para que con una identidad robusta es más fácil dar respuesta a nuestra organización. Si nadie nos conoce en el entorno digital, el día que tengamos una crisis nos van a conocer únicamente por la crisis. Si somos una institución con una presencia digital eh, relevante en nuestro sector, es más fácil que en una situación de crisis, bueno, hay una crisis, pero también hay toda una trayectoria previa que nos ayuda, ¿no? Otra cosa que nos puede ayudar muchísimo a gestionar una crisis es tener controlados, conocer a nuestros públicos de interés, tener definido, por ejemplo, un mapa de públicos y tener en cuenta que cuando hablamos de públicos estamos también incluyendo, debemos incluir también a los públicos internos de la organización, porque nos pueden ayudar mucho a gestionar o a dar respuestas en un momento de crisis. También puede ser interesante definir un mapa de riesgos o un DAFO, ¿no? Y la anticipación, disponer de protocolos a seguir que estén por escrito y que estén actualizados y tener, por ejemplo, mensajes preparados que nos ayudan a proporcionar la información necesaria cuando surja la crisis. Cuando hablo de manuales, no estoy pensando en un manual de 500 páginas, estoy pensando en un pequeño protocolo, en unos folios, es más que suficiente. En esta diapositiva tenéis un par de enlaces donde encontraréis en el primero varias guías de estilo, de presencia en redes sociales. Os recomiendo, si no sabéis por dónde tirar, que consultéis, por ejemplo, las del Ayuntamiento de Alcobendas, que son muy interesantes y bastante sintéticas, las del Gobierno de Castilla y León, las del Gobierno de Aragón y las de Cataluña. Y el segundo enlace son las normas de uso en redes sociales del Gobierno británico. ¿Qué nos dicen esas normas de uso? Pues cosas tan sencillas como a qué tipo de comentarios no van a responder y en qué horario van a dar respuesta o van a estar publicando contenidos. Fundamental, lo decíamos antes, analizar y dimensionar correctamente una crisis, ¿de acuerdo? Si tenemos un troll que tiene 0 seguidores, como en el tweet que os pongo aquí de ejemplo, lo mejor que podemos hacer es ignorarle o responderle por privado, pero no darle visibilidad pública desde nuestro perfil institucional, dado que lo único que vamos a estar haciendo es darle visibilidad a un perfil que de facto no tiene seguidores. Y otra cosa fundamental en la gestión de las crisis es la gestión del tiempo. El tiempo es oro en una situación de crisis más todavía y no podemos pensar o esperar que una situación de crisis se vaya a resolver por sí sola. Si vemos las primeras llamas de la crisis aparecer un viernes por la tarde, es mejor dedicarle un rato a controlar esa situación que esperar a que pase todo el fin de semana y el lunes por la mañana confiar en que aquello se haya resuelto, porque se puede resolver, no es lo habitual, pero bueno, puede pasar que muera sola, pero también puede pasar todo lo contrario, que salte a otras redes, que salte a medios tradicionales y que tengamos un problema mucho más difícil de gestionar que si hubiéramos dado una respuesta adecuada en el momento inicial. Fundamental para gestionar una crisis, pues tener en cuenta que se pueden producir también fuera de nuestros canales, con lo cual hay que estar escuchando qué están diciendo sobre nosotros independientemente de dónde estén hablando de nosotros y pensar que requieren siempre de una actuación especial. Implica necesariamente adaptarse al nuevo escenario y cambiar rutinas.
Aquí hay que tener, por ejemplo, cuidado con los contenidos programados con antelación. No tiene sentido en una situación de crisis mantener el contenido programado por dos razones. Primero, porque puede tener un efecto contraproducente de enfadar a las personas que están buscando información sobre una crisis y se encuentran con un contenido, entre comillas, habitual sobre nuestra organización, que en ese momento es lo último que les interesa. Y además estamos quemando un contenido que, si lo posponemos, seguramente tenga valor más adelante. ¿Cuál sería el flujo de actuación en una crisis? Pues tendría como tres momentos. La escucha, habilitar sistemas de alertas que nos permitan dimensionar correctamente la crisis, medir, es decir, ver en qué situación de riesgo estamos para, en función de eso, dar una respuesta y, por último, actuar, establecer la cadena de mando, el equipo de trabajo y que sean los responsables de ejecutar las acciones necesarias para gestionar la crisis. El primer paso, la escucha, es seguramente lo más complicado y lo que normalmente muchas organizaciones tienen fuera del radar. Es importante escuchar qué nos están diciendo, qué están diciendo sobre nosotros dentro y fuera de nuestros canales, ¿de acuerdo? Hay que controlar palabras claves y qué se dice de nuestra organización. Medir siempre, cuando estamos escuchando, ver un poco qué volumen de menciones hay sobre nuestra organización y compararlo siempre con el volumen normal de menciones. Cuando hay un pico de menciones, puede ser por algo positivo, que hayamos publicado un contenido que de repente ha sido recogido en distintos perfiles y tiene un impacto bestial, lo cual es estupendo, pero también hay que tener, hay que saber de dónde vienen esas menciones, ese ruido, entre comillas, que se está produciendo en torno a nuestra organización. Hay que ver quién está hablando, qué están diciendo sobre nosotros y si hay elementos negativos al respecto, ¿no? Habilitar siempre, tener presente siempre una forma de respuesta ágil. Por ágil quiero decir que no sean necesarios 50 OKs para, por ejemplo, poner un tweet. Si necesito que muchas personas de la jerarquía me den el OK a una respuesta, muy probablemente cuando quiera publicar esa respuesta ya no tenga sentido el hacerlo porque ya eso se ha desperdigado, ha saltado a otros canales y ya no tenga valor, ¿no? Ya no sea una respuesta, ya sea algo pasado. En la crisis el tiempo, como decíamos antes, es oro, ¿no? Y es fundamental también tener definidos unos flujos de trabajo que sean operativos, ¿de acuerdo? Trabajar siempre de forma coordinada, no de forma individual y desde luego pensar que en una crisis el silencio pueda ser la forma de resolverla es lo peor que podemos hacer, no es una opción. Si no hablamos, otros lo harán por nosotros. Es interesante la proactividad en una situación de crisis frente a la reactividad, siempre que podamos o en cuanto nos sea posible, llevar nosotros el discurso y que no tengamos que estar respondiendo a lo que vayan publicando otros sobre nosotros. La transparencia también es esencial, dar respuestas o redirigir a espacios donde haya respuestas e información para que nadie se quede sin respuesta. En una situación de crisis es fundamental que todo el mundo tenga la respuesta a lo que está preguntando y lo que está necesitando. Aquí tenéis una escala de crisis, cómo gestionarla y quién debe intervenir, si podemos gestionarlo individualmente por privado, en el caso de un incidente aislado, o si debemos de involucrar a más gente, contar con aliados fuera de la organización, líderes de opinión, que nos ayuden a canalizar la respuesta y si, por último, tienen que haber, en caso de una crisis de gran envergadura, responsables de la organización que den la cara por la organización y publicar al final una nota de prensa o comunicados para ir dando respuestas. Criterios para valorar una crisis pues serían el volumen de mensajes que se están produciendo, cuántos usuarios hay implicados, qué alcance, qué impacto tienen esas publicaciones, si hay una o varias plataformas afectadas, cuantas más plataformas estén implicadas peor, y por último, qué impacto están teniendo los mensajes. A veces, por querer acotar una crisis, estamos dando visibilidad a los mensajes negativos sobre nosotros. Es importante no caer en esa trampa, ¿de acuerdo? No entrar directamente al trapo, sino que hay que mantener la cabeza fría y ver exactamente cuál es la mejor forma de encauzar una crisis. Lo primero sería ver si se puede gestionar a nivel individual y por privado, es decir, alguien me está diciendo lo que sea en una red, yo intento responderle por privado para que esa conversación, que al final no le interesa a nadie, pueda ser resuelta, pues eso, por privado y no de forma
publica con el riesgo de que arrastremos a otros usuarios a esa crisis, ¿no? Errores que cometen las administraciones. Bueno, pues aquí tenéis una serie de errores. Yo os voy a dar las recomendaciones para evitar precisamente esos errores. Lo primero sería contar con una estrategia que sea una estrategia común y compartida a nivel de la organización y planificar nuestra presencia digital siempre. Otro elemento fundamental cuando estamos en redes y que nos puede ayudar mucho en una situación de crisis es la bidireccionalidad. Pensar que las redes son una gran conversación en la que todo el mundo tiene voz, no solamente nosotros. Dar a conocer nuestros casos de éxito. Muchas veces las organizaciones públicas por pudor o por no darle importancia no difunden las cosas positivas que también son importantes. Proporcionar también información o contenidos externos, no solamente nuestro contenido, sino contenidos de otras instituciones y perfiles, porque así también estamos tejiendo alianzas y redes con otros perfiles de interés y adaptar nuestro contenido a la plataforma en la que nos estemos moviendo. Todas las plataformas deben de presentar el contenido de la misma forma. Cada una tiene sus características y es importante que nos adaptemos a ellas. Recomendaciones. Primero, una crisis detectada a tiempo es una oportunidad, pero del mismo modo, una mala respuesta puede llevarnos o puede generar una crisis. Otra recomendación fundamental que la he repetido varias veces, tener un protocolo de respuestas bien definido. ¿De acuerdo? Estar siempre monitorizando, escuchando, ver qué están diciendo de nosotros y nunca subestimar a nuestro interlocutor. ¿Por qué? Porque a lo mejor nuestro interlocutor es una persona que tiene 2 seguidores, pero hay mucha gente que está en redes sociales y que a lo mejor toma una captura de pantalla de esa respuesta inapropiada que estamos dando y 3 meses después la saca. Y tenemos un problema. ¿Qué hacer con un troll? ¿No? Que es muchas veces el miedo. Hablan mucho de la polarización en redes sociales, de los trolls. Es verdad que las redes hay mucha conversación, hay muchas cosas muy positivas, pero también hay elementos negativos, los trolls. Entonces, cuando tengamos que interactuar con un troll, lo primero es saber cuál es el problema, ver si podemos dialogar o no con él, cuál es la solución posible y ver si es una persona aislada o si es algo más coordinado. Si podemos contactar por privado, es lo mejor que podemos hacer, ¿de acuerdo? Lo gestionamos de tú a tú, es un trato personal, la gente normalmente ese tipo de cosas la agradece y además evitamos darle visibilidad a un conflicto, entre comillas, menor. La transparencia y desde luego si hay un error, ser humildes, admitir que ha habido un error y ya está. Los trolls existen, pero también pueden convertirse en fans y siempre, siempre, siempre fundamental la empatía, cuidar y agradecer a nuestros seguidores. Siempre. Las redes sociales son como una gran conversación, son como un bar y es importante ser empáticos con la gente. En la presentación tenéis también un enlace a una publicación de una community manager que conoció a un troll de su organización en las redes sociales y explica un poco cómo, pues la conversación que tuvo con él y las motivaciones de este troll. Bueno, es interesante si queréis leerlo. Todos los enlaces de la presentación funcionan. Aquí tenéis un resumen de qué hacer ante una crisis en redes sociales. También está enlazada, lo podéis consultar. Tener en cuenta lo que decíamos hace un momento de que cualquier amenaza puede ser también una oportunidad, se puede convertir en una oportunidad, por lo tanto conviene trabajarlo para lograr ese objetivo. Aquí tenéis la conclusión de ese episodio. Y por último, otra recomendación fundamental es proporcionar en cuanto sea posible respuestas rápidas. Cuanta más información podamos dar, mejor. No precipitarse, es decir, no publicar información que no esté contrastada, pero si podemos, aunque sea parcial, dar esa información y decir, más seguiremos informándolo. El objetivo final de todo esto es reducir la incertidumbre. Y otra cosa esencial para gestionar una crisis es dar respuestas personalizadas. Somos una organización, somos un perfil personal, me da igual, hay que dar una respuesta personalizada. Al final, detrás de cada perfil, sea institucional o sea individual o personal, hay una persona gestionándola o un equipo de personas, pero todos agradecemos un trato personal y en redes sociales también. Y bueno, pues con esto termino. Espero que esta presentación os haya sido útil y si tenéis cualquier pregunta en la última sesión síncrona del curso, pues plantearla o plantearla a través de la plataforma. Un saludo.